Si Dios existiera, no habría tanto mal en la tierra. Creo que hay muchos dioses, o todo es Dios, el aire es Dios, el agua es Dios, la tierra es Dios, tú eres Dios, yo soy Dios. Dios es alguien que está todo el tiempo enojado, busca nuestro castigo cada vez que nos equivocamos. No creo que Dios esté dispuesto a perdonarme si hice algo tan malo. No creo que a Él le importen nuestros problemas. Está tan lejos de nosotros que no le interesamos. ¿Qué tal? En este video vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Para ello comenzaremos con entender cuál es la posición de la Biblia respecto al politeísmo y monoteísmo, es decir, cuántos dioses hay. Creo que nos enseña la Biblia si debemos creer en un solo Dios o muchos dioses. Para ello podemos acudir a lo que menciona Efesios 4:6, cuando Pablo dice a la iglesia de Éfeso lo siguiente: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Es decir, que Pablo tenía claro el concepto de que existe un solo Dios. Y en Deuteronomio 6:4 encontramos la siguiente declaración que recibió el pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, que el pueblo de Israel también tenía claro el hecho de que existe un solo Dios. Y tal declaración fue confirmada cuando en Marcos 12:28 un escriba se acercó a Jesús para preguntarle del mayor mandamiento de todos. Y Dios habla acerca de sí sobre esta pregunta en Isaías 43:10 al decir lo siguiente: yo mismo soy, y antes de mí no fue formado ningún Dios, ni después de mí hay otro Dios. Es decir, que fuera del Señor no existe otro Dios, y la Biblia responde a esta pregunta diciendo que existe un solo Dios. Lo que entonces nos lleva al pensamiento cristiano respecto a la Trinidad. Es decir, que dentro del mundo cristiano existe la creencia con base bíblica de que Dios está conformado por tres personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trinitas es la palabra en latín cuyo significado es triunidad o tres en uno. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos evidencia implícita como explícita acerca de la Trinidad. Podemos acudir a lo que menciona 2 Corintios 13:14 cuando el apóstol Pablo se despide en su carta a la iglesia de Corinto al decir lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, que nuevamente el apóstol Pablo tiene clara la idea de que Dios está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que están en un estado de igualdad. Jesús mismo, al ascender al cielo en la gran comisión encontrada en Mateo 28:19, menciona lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuevamente una declaración de igualdad divina con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia menciona que Dios está conformado por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que entonces nos lleva a preguntarnos cuál es entonces el carácter de Dios. Y para ello podemos acudir a lo que menciona 1 de Juan 4:8 al decir lo siguiente: el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Es decir, que la esencia misma del carácter de Dios es el amor. Y podemos confirmar y ampliar tal declaración en Jonás 4:2 cuando el profeta, enojado con Dios, dice lo siguiente: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Y esta misma declaración el profeta Joel también la comparte al decir lo siguiente y hacer una invitación al pueblo de Israel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, grande en misericordia y en bondad y pronto para desistir del castigo. Por lo tanto, el carácter de Dios tiene como esencia el amor manifestado en misericordia, en bondad y en piedad hacia el ser humano. Por lo que podemos entonces preguntarnos cuál es la relación que existe entre Dios y el hombre. ¿De qué forma es que Dios nos considera a nosotros? Y podemos acudir a 1 Juan 3:1 y 2, en donde se nos hace una invitación a lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, que Dios está dispuesto aún de hacernos sus hijos y de relacionarse tan íntimamente con nosotros, si nosotros estamos dispuestos a aceptarle y obedecerle. Y no solo eso, sino que Dios va aún más allá de los límites, como lo encontramos en Ezequiel 33:11, al decir lo siguiente: vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que éste se vuelva de sus malos caminos y que viva. Por lo que entendemos que Dios no es alguien que espera castigarnos cuando nos equivocamos o cuando estamos haciendo lo malo, sino que Él espera que nos volvamos de nuestros malos caminos y nos acerquemos a Él. Así que podemos preguntarnos si en verdad Dios se preocupa por nuestros problemas. Para ello podemos acudir a la experiencia del salmista en el Salmo 41 y 2 al decir lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso.
Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Jehová. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y aquí podemos ver que Dios atiende a nuestras necesidades y a nuestros ruegos. Y podemos tomar el consejo de 1 Pedro 5:7 al decirnos: echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra original en este versículo para ansiedad es meribna, la cual significa preocupaciones, angustias, todo aquello que nos provoque alguna ansiedad. Todo eso nosotros debemos colocarlo en Dios y confiar en que Él nos escuchará y atenderá nuestra petición y nuestros ruegos, nuestras necesidades. Así que quiero invitarte a hacer 4 cosas. En primer lugar, a respetar el nombre de Dios. Éxodo 27 dice lo siguiente: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque Él no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. En segundo lugar, a obedecer a Dios. Podemos tomar la experiencia de los apóstoles en Hechos 5:29, cuando la respuesta que dieron ante los sacerdotes fue la siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En tercer lugar, a poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33 nos dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os vendrán por añadidura. Todas nuestras ansiedades, todas aquellas cosas que nos preocupan, vendrán por añadidura. El que vamos a comer, el que vamos a vestir, de todo eso, Dios ya tiene cuidado de nosotros. Y en cuarto lugar, a amar a Dios con todo tu corazón. Mateo 22:37 dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Podemos concluir diciendo que hay un solo Dios, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuyo principio de su carácter es el amor, la misericordia y la bondad hacia nosotros, y que Él desea que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos y nos acerquemos a Él. Y Él espera que nosotros confiemos en Él, que nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras necesidades las coloquemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él las atenderá. Y que poco a poco, día a día, podamos conocerle para que lleguemos al punto de decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma.